Me gustaría empezar entonces preguntándote, Natalia, y bienvenida, Janet, a esta clase de orientación vocacional. ¿Sí? Janet, como le dije a Natalia, mi nombre es Víctor Torres, soy psicólogo, soy orientador vocacional y laboral con 20 años de experiencia en diferentes instituciones educativas, trabajé en varios colegios y también universidades en el área de orientación vocacional. Quisiera empezar preguntándoles, Janet y Natalia, ¿qué les gustaría estudiar? Perdón. Si tienen un plan A y un plan B. Ok, Natalia. ¿Cuántos años tienes, Natalia? ¿15 años? Ok. ¿Ya estás terminando 11 grado? ¿O estás en décimo? Ah, en décimo. Ok, muy bien. Listo. Janet, ¿tú ya has pensado qué estudiar? Ah, ok. ¿Eres enfermera jefe o auxiliar de enfermería? Ah, muy bien. Ok, muy bien. También he trabajado para el sector salud. Trabajé para una EPS algunos años en selección de personal, ¿no? Como mi especialización es orientación laboral y orientación vocacional, pues tengo conocimientos también en temas de la parte laboral y trabajé con Comeva algunos años en selección. Desconozco bien los perfiles del sector salud, ¿no? Muy bien, vamos entonces a iniciar hablando de este tema tan interesante, pero lastimosamente tan olvidado. La orientación vocacional en Colombia, desafortunadamente, es un tema que ha sido desplazado, por decirlo así, ¿sí? Y a mí siempre me ha parecido muy importante que en los colegios, en las casas, ¿sí? En los hogares, básicamente, se hable de la orientación vocacional, ¿sí? Una de las decisiones más difíciles y más importantes que uno debe tomar en la vida y que requieren de un análisis y de, digamos, así como en términos castizos, de cabeza fría, es el tema de la orientación vocacional. Porque como todo en la vida, nosotros nos podemos equivocar, ¿sí? En nuestra toma de decisiones al tomar una decisión vocacional y no ser el producto de un proceso juicioso, ¿sí? Y consciente, puede llevarte entonces a tomar una decisión equivocada en tu orientación vocacional. En el caso de Janet, pues tú ya tienes una profesión. En el caso de Natalie, tú tienes 15 años y estás en ese proceso de exploración y conocimiento de ti misma para saber qué vas a estudiar más adelante, ¿ok? Quiero empezar diciéndoles qué es la orientación vocacional. Básicamente, la orientación vocacional es un proceso, la vocación es es una disposición, es decir, cuando hablo de disposición estoy hablando de que es una actitud, ¿sí? Y también se refiere a un estado de ánimo. Entonces, por ejemplo, hay cosas que a ustedes les gusta, o sea, les agrada, y hay cosas que les desagrada. Por ejemplo, en temas de alimentos, habrá alimentos que a ustedes les gusta, hay alimentos que no les gusta, hay unos que les encanta, ¿cierto? Así sucesivamente, muchas cosas en la vida, por ejemplo, también en la parte de relaciones interpersonales, hay personalidades o personas que les agradan, que les atraen, ¿cierto? En cambio, otro tipo de personalidades que no tanto. Asimismo sucede con el tema de la vocación, es una disposición anímica, ¿sí? De agrado o desagrado, en este caso, sobre la profesión o sobre el oficio que ustedes puedan ejercer en la vida, ¿sí? Pero ojo, tienen que estar de acuerdo, esa decisión vocacional
debe de estar de acuerdo a algunos aspectos que vamos a hablar más adelante, o que tiene que ver con las aptitudes, o sea, con las habilidades, con las características psicológicas, mentales, físicas, biológicas, cognitivas, motivacionales, ¿sí? Inclusive también dentro del marco de lo socioeconómico y cultural, ¿sí? Inclusive también algo de moda. Son factores que más adelante vamos a hablar, son factores internos y externos que influyen en la orientación vocacional y que ustedes deben estar pendientes sobre esas, digamos, todas esas variables. La orientación vocacional básicamente es todo el proceso que una persona debe tomar o debe seguir, perdón, para la toma de una decisión vocacional agradable, ¿no? Es un proceso que lleva algún tiempo, no es de la noche a la mañana, pero tampoco debe demorarse 10 años o 15 o 20 años, pero es un proceso personal, ¿no? que hay que hacerse. Más adelante les explicaré más sobre ese proceso, ¿ok? Quiero explicarles algo también, y es que en el mundo laboral existen oficios y profesiones, ¿sí? En algunos oficios se requiere o no el desarrollo de unos conocimientos, eso que llamamos unas competencias, ¿sí? Pero esos conocimientos y esas prácticas y esas habilidades que se puedan desarrollar pueden ser dadas en un corto tiempo, que se llama un estudio técnico, que voy a hablar más adelante. O no, simplemente no. Las habilidades y los conocimientos se adquieren de manera a priori, eh, o por la experiencia, ¿sí? Ah, que se tenga durante la vida. Por ejemplo, oficios pueden ser, taxista es un oficio, es un servicio que ofrece a alguien y que recibe una remuneración, pero no se requiere de que se tenga algún estudio previo, inclusive no, ni ser bachiller, ¿sí? Hay otros oficios como zapatero, inclusive el panadero, en fin, ¿sí? Aunque en el caso de la panadería se puede hacer un técnico laboral, ¿sí? Y obtener a través de este estudio eh, los conocimientos y la práctica para ejercer, digamos eso. Pero, digamos, no tanto para ejercerlo, porque lo puede ejercer, pero sí es importante que tenga esos, que pueda adquirir a través de un estudio formal los conocimientos sobre ese arte como tal, como por ejemplo la panadería, la gastronomía, etcétera, etcétera. En la parte profesional o en la parte académica encontramos que eh, un estudiante puede hacer un estudio técnico, un técnico laboral o técnico profesional, o una tecnología o una profesión. Por ejemplo, siguiendo la línea educacional de Janet, ella es profesional, es enfermera jefe, pero inclusive dentro de ese marco también podemos encontrar auxiliares, o sea, técnicos en enfermería, ¿sí? Y son estudios que se hace un estudio, un técnico laboral en las cajas de compensación, y hay algunas instituciones de formación para el trabajo y desarrollo humano donde ustedes pueden estudiar un técnico laboral, ¿sí? Esto no solamente en Colombia, en muchos países del mundo eh, hay ese estudio técnico, de hecho en Alemania, en Europa, en fin. Y mucha gente en Europa opta por estudiar los técnicos laborales porque son estudios de corto tiempo y muy económicos. Aquí en Colombia las cajas de compensación tienen, la mayoría de ellas tienen un instituto de educación donde se enseña ese estudio técnico, ¿no? Técnico laboral. Normalmente en cuestión de tiempo, los técnicos pueden ir entre un año, año y medio, inclusive hasta 2 años, como dice la ley. Más de 2 años no puede ser un técnico laboral.
Si es por caja de compensación, el estudiante puede, y si está afiliado a la caja de los padres o ellos mismos pueden optar según la clasificación por el sueldo, ¿no? Puedan entonces acceder a unos subsidios y el técnico les sale más económico. Conocí muchos jóvenes que estudiaron técnicos laborales porque trabajé en un instituto de educación para el trabajo, y muchos jóvenes que en un año salían técnicos, salían graduados porque se entrega la certificación, hicieron sus prácticas porque algunas instituciones tienen convenio con el SENA para hacer contratos de aprendizaje, que en el contrato les pagan, en este año pues les pagan solo el 75% de un salario mínimo legal vigente. Lo bueno es que reciben remuneración. No todos los casos se puede conseguir una práctica o un contrato de aprendizaje. En otros casos, por menor tiempo, pueden hacer unas prácticas o unas pasantías, ¿sí? Lo importante es que sale con un título, ¿no? Y se puede ya con ese título buscar un empleo. Porque esa, digamos, es la ventaja que tiene estudiar una educación técnica a una profesional. Porque tiene que esperar los 5 o los 4 años para poder acceder o poder buscar empleo por esa carrera. Vamos a hablar ahora de las tecnologías, ¿sí? Las tecnologías son carreras tecnológicas que duran más tiempo que uno técnico laboral, pero son menor tiempo que el profesional. Normalmente las tecnologías optan o están entre el rango de los 2 años y medio o 3 años. Entonces son carreras muy prácticas también y son más cortas que una profesión. Ahora, en el tema profesional, pues encontramos que algunas universidades sacan profesionales de 4 años o de 5 años, ¿sí? Hay algunas carreras que usted puede estudiar una técnico laboral, pasar a la tecnología y finalizar con una profesión. La ventaja es que tiene 3 títulos. Por ejemplo, un auxiliar contable hace una técnico, luego homologa a una tecnología, ¿sí? Y luego puede homologar para una profesión. Eso se llama el ciclo propedéutico, ¿sí? Aunque no comienza con tecnologías ocupacionales, sí con técnicos ocupacionales, pero sí puede con técnicos profesionales, pero algunas universidades aceptan algunas materias vistas en el técnico laboral y puede usted continuar su ciclo educativo, ¿sí? Ok, dentro del proceso de toma de decisión vocacional es importante que usted tenga en mente lo siguiente, que hay unos factores internos y que hay unos factores externos, ¿sí? Los factores internos están enmarcados en las aptitudes, o sea, en las habilidades, en los intereses, lo que le gusta, y también en su inteligencia, su capacidad cognitiva. En términos de factores externos, tenemos que la familia, los amigos, los recursos, la cultura, la sociedad, influyen en esa toma de decisión, ¿vale? Por ejemplo, aquí, personas que influyen en tu decisión vocacional, pues están, pues los profesores pueden hacerlo, sus amigos y la familia, ¿ok? Por ejemplo, en términos de familia es muy común que las artes y las vocaciones y las profesiones se hereden de padres, abuelos a hijos, nietos, ¿no? Entonces, yo le pregunto, Natalia, eh, ¿qué profesión o qué ocupación, si podemos saberlo, ¿no? Obviamente, tienen sus padres, Natalia? ¿Tu mamá es profesora? Muy bien. Ok. Janet, en el caso tuyo, tus padres eran del sector salud o no? Su papá es tecnólogo en sistemas. Ok. Su mamá es profesora, pero es licenciada, Natalia.
Su papá fue militar, ok, muy bien. ¿Y trabaja actualmente como enfermera? Bueno, mientras Janet nos responde aquí, voy a contar lo siguiente. Entonces, el proceso de orientación no es algo muy complicado, ¿sí? Tenemos primero el deseo de realización personal. Ah, estás haciendo un técnico laboral. Qué bien. Bienvenida, ¿no? A Colombia. Eh, 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 ¿Qué técnico estás estudiando, Janet? ¿En qué estás haciendo? Ah, es auxiliar de enfermería. Sí, sabe, ¿en qué ciudad estás? Yo estoy en la ciudad de Bucaramanga. Aquí hay muy buenas instituciones, hasta en Valledupar, muy bien. Sí. Bueno, normalmente las auxiliares de enfermería, este, tienen bastante. Es que de hecho hay más empleo para los técnicos, para los tecnólogos que para los profesionales, ¿no? A través de la Cruz Roja, muy bien. Te felicito por eso, muy bien. Entonces, es importante, sí, los costos en los técnicos son más económicos, ¿no? Que una carrera profesional. Y ahí puedes, sabes que tú puedes seguir el ciclo profesional, ¿no? O sea, el ciclo propedéutico. En Colombia, tú puedes, como dije hace un momento, hacer el auxiliar y luego hacer la profesional. Sí, exacto. Pero claro que también podrías hacer la homologación de tu carrera. Lo que pasa es que en Colombia, bueno, bajo el convenio de Andrés Bello, pero eso ahorita está muy complejo porque muchas personas que conozco que han intentado hacer el proceso no les ha ido como muy bien, que digamos, ese proceso de homologación para poder apostillar. Ah, ok, ok. Bueno, entonces continuamos con el tema de la orientación vocacional. Entonces dije, es un proceso. Primero, es importante que la persona tenga el deseo, hombre, el deseo de una realización personal es importante, ¿sí? O sea, que sí tenga la actitud, tenga el deseo de estudiar, de, de salir adelante, de progresar. Es lo primero, eso digamos es el aspecto motivacional eh, endógeno, o sea, propio de la persona, es una fuente motivacional muy grande, ya sea por sí mismo, por la familia, pero ese deseo de realización. Luego hay que hacer un análisis de los factores internos y externos. Entonces vamos a mirar nuevamente la diapositiva de factores internos y externos. Aquí hay una parte que se llama de factores internos, las aptitudes, los intereses y la inteligencia, y factores externos como familia, amigos y recursos. Vamos a mirar esta parte que tiene que ver con las aptitudes, ¿ok? Y ustedes me van a ayudar con lo siguiente. Aquí les estoy presentando, es una serie de adjetivos. La tarea es que ustedes eh, me coloquen, por favor, ¿sí? O escriban, mejor no escriban, eh, tres eh, valores o aspectos que ustedes poseen. Traten de leerlos, ¿sí? Identificar tres, ¿ok? Muy posiblemente me vayan a decir, profe, pero yo tengo más de tres, tengo como 10, creo. Muy bien, pero solamente quiero que, por favor, me hagan mención de tres o cuatro, ¿sí? Seguidos, Nata. Entonces, por ejemplo, justa, ¿sí? Cuatro aspectos. Igual, Janet, también, porfa. Identifica cuatro aspectos positivos. Mire, les cuento que, como dije, yo también he sido director de recursos humanos en varias empresas y he trabajado en esa parte.
Eh, Cuando hago procesos de selección, yo les pregunto a las personas muy comúnmente, mmm, les digo, bueno, ¿cuáles son sus fortalezas? Y mucha gente no es consciente de sus fortalezas. Entonces, la primera tarea que quiero colocarles hoy es que traten de ser conscientes de sus eh, cualidades, eh, de sus habilidades, de sus valores. Todo eso hace parte de tus fortalezas, ¿vale? Nata nos escribe, nos dice que es justa, muy bien. Liderazgo, excelente. Cooperadora, observadora. Bueno, Natalia, por ejemplo, hay cooperación, o sea, puedes estudiar una carrera de humanidades, ¿no? Liderazgo también, administrativos, humanidades. Lo observadora puede ser por el lado científico, ahí podrías estudiar, o sea, todas las carreras de tipo de ciencias humanas. ¿Sí? Ahí es bastante amplio, trabajo social, psicología, derecho, sociología, etcétera. ¿En qué ciudad se encuentra usted, Natalia? Janet nos dice, en Cali, ok. Allá hay muy buenas universidades, ¿sabe? Hay muy buenas instituciones técnicas y tecnológicas. Cali tiene esa característica a nivel nacional, que posee unas muy buenas universidades de Colombia. La Universidad del Valle, hay una creo que la del Cauca, eh, y otras que son, está la Pontificia de Cali también. Janet nos dice, nos escribe, empatía. Oiga, una enfermera que no sea empática, terrible, ¿no? O sea, yo creo yo una de las cosas importantes, eh, una de las características de las competencias blandas que debe tener una persona para ejercer ese oficio y esa profesión de ser enfermera, debe ser empático, porque ese tejido humano es importante, ¿no? El servicio a otros, muy bien, Janet. El ser capaz, hace un tiempo, hace muchos años, me dio una cefalea terrible y me fui al médico porque tenía un dolor de cabeza horrible. Entonces el médico me examinó, me mandó con la enfermera para que me canalizara y me inyectara unos analgésicos. Entonces una señorita muy simpática me atendió, me dijo, por favor señor, acuéstese en la camilla que lo voy a canalizar porque le voy a aplicar unos analgésicos. Y yo, bueno, porque bien. Ese pinchazo le va a doler un poquitico, pero se va a sentir mejor más adelante. Y yo, qué amable, qué bien. Entonces yo me relajé. Sí, ella me limpió, pues, esa era intravenosa, entonces me puso aquí la aguja, esa es una agujota terrible, eh, y me chuzó el brazo, ¿no? Eh, pero no encontró la vena. Te volvió otra vez y chuzó y me dijo, es que no le encuentro la vena. Y yo, ay, no. Entonces se fue para esta parte de la mano, ¿sí? Y aquí también dos pinchazos. Luego fue para mi otro brazo, dos. Cuando venía para acá, a la mano izquierda, ya me había perforado como unas 8 veces. Entonces yo le dije a la enfermera, ay, qué pena con usted. Es que la verdad es que el dolor de los brazos superó el dolor de cabeza, ¿no? Ahora debe que aplicarme doble analgésico porque terrible. Entonces la chica se rió, dijo, ay, qué pena con usted. Hay personas que se ponen nerviosas cuando le vamos a aplicar alguna inyección. Entonces yo le dije, no, yo no me pongo nervioso. Tal vez usted sí como que está nerviosa. Le dije, no, eso lo hago todos los días. Pero bueno, entonces espéreme aquí. Y se demoró como una hora. A la hora siguiente yo ya estaba dormido. Llegó una enfermera ya de bastante edad, me estiró el brazo
porque tenía los algodoncitos acá, ¿no? Y me estiró el brazo fuertemente y salió ese algodón disparado. Cogió la aguja y la metió en el brazo, puso la cinta, canalizó la vena, aplicó el analgésico y se fue. Eso lo hizo como en 30 segundos, yo creo. ¿Sí? ¿Cuál de las dos creen ustedes que fue más profesional? ¿La primera o la segunda? ¿Usted qué dice, Janet? ¿La primera o la segunda? Bienvenido, Samuel. Samuel Pérez nos acompaña. Y Natalia, ¿usted qué dice? Se le toca a esos casos a dos enfermeras. ¿Cuál fue mejor de las dos? Natalia cree que la primera. Ok. Janet, ¿tú qué dices? ¿La primera o la segunda? Mientras tanto, le explico a Samuel, por favor, Samuel, el ejercicio es el siguiente. Estamos hablando de la importancia de conocerse a sí mismo, ¿no? Muy bien, ya le respondo, Janet, lo que escribiste. Entonces, Samuel, lo que tienes que hacer es identifica 3 o 4 cosas que son fortalezas tuyas, Samuel, y nos escribe ahí, ¿ok? Y bienvenido. Correcto, bueno, muy bien. Entonces, ambas, pero una fue empática, sí, la primera fue empática. Y la otra muy capaz, sí. Es decir, la una tenía lo que la otra le faltaba. A la segunda le faltó empatía, que le costaba decir buenas noches y ser empática conmigo. Fue brusca, ordinaria, terrible, sí, pero fue muy eficaz, muy capaz. La primera muy amable, muy querida, la china, pero no tenía idea. Yo creo que ese día no fue a clase. En todo caso, lo que quiero con esto es que ustedes sean conscientes de sus fortalezas, pero también de sus debilidades, con el fin de que puedan durante su vida trabajar esas deficiencias para hacerlas fortalezas. La primera enfermera tiene que practicar más y aprender mucho más para ser eficiente. La segunda tiene que esforzarse por ser amable, por ser empática. Y así somos realmente en lo que vayamos a hacer. Mire, en cualquier profesión o oficio que ustedes vayan a escoger, es importante dos cosas, ¿sí? Que desarrollen la capacidad y la amabilidad, ¿ok? O sea, la atención al cliente, esa capacidad humana de atención, de consideración, de empatía, los valores, todo eso, que eso llama lo que llamamos competencias blandas. Y las otras se llaman las competencias técnicas. La primera enfermera tenía muy buenas competencias blandas, pero no técnicas. Y la segunda era muy técnica, pero no blandas. Entonces vamos a encontrar en la vida personas que son muy técnicos, pero poco humanos, y otros muy humanos, pero poco técnicos. Entonces, ahí es lo que quiero enseñarles, que sea lo que ustedes quieran estudiar, los dos aspectos son fundamentales. Bueno, entonces volvemos aquí donde decimos, bueno, analizamos los factores internos y externos. Ok, vamos a mirar nuevamente, vamos a mirar aquí. Para analizar los factores internos. Entonces tenemos que los factores internos son actitudes. Entonces aquí les dejo una segunda tarea, que es, después de que usted, digamos, indague en sí mismo para saber sus fortalezas, es bueno que le pregunte a otras personas, pregúnteles ustedes dónde ellos creen que ustedes tienen fortalezas. A su mamá, a su papá, a sus familiares, a los amigos. Bueno, no a todo el mundo, pero sí gente de confianza. Usted le dice, mira, es que estuve en una clase con un psicólogo orientador donde nos ponen pues la tarea de preguntarles cuáles creen ustedes que son mis fortalezas, mis habilidades. Cuando ellos lo digan, escríbanlas porque eso es parte de, digamos, de esa exploración vocacional, ¿sí? Del conocimiento de sí mismo. Ahora, si ustedes han tenido durante el colegio, su etapa escolar o su etapa educativa, por decirlo así, han tenido algún reconocimiento o encuentran
de que tiene unas ciertas facilidades para estudiar qué áreas, es bueno que ustedes sean conscientes. Es decir, un buen indicador son las notas, pero no es muy confiable, porque también influye el profesor. Pero sí, de alguna manera, si usted durante su periodo escolar, bachillerato, es bueno que observe y que analice y que busque en qué áreas tiene usted mayor facilidad. Entonces le preguntaría a Natalia, en todo su bachillerato, o inclusive también su primaria, ¿cuáles son las áreas académicas, ¿no? O las materias, por decirlo así, que se le facilitan más? Así también le pregunto a Samuel. ¿Cuáles, Samuel, son eh, las materias o los temas también? Porque puede ser que algunos temas de buenas materias tengan mayor facilidad, que usted tenga mayor, sí, digamos, han sacado un buen rendimiento y de buena manera le da facilidad. Natalia nos escribe español, español, sociales, éticas, con física y artística. Veo que Natalia, las matemáticas como que no son su fuerte. Samuel nos escribe el español, naturales, o sea, tiene que ver con biología. La entiende, pero no le gusta mucho. Okay. Entonces, hay muchas carreras que están alrededor de las matemáticas, ¿no? Todas las ingenierías están alrededor de las matemáticas, ¿no? Adicionalmente, la contaduría y también la administración. Lo que llamamos las ciencias fácticas o las ciencias exactas, ¿no? Están en esa área, ¿no? Entonces, creo que por ese lado no es lo tuyo, ¿sí? Veo que Samuel también, más bien por el tema biológico y el tema social. Entonces, ahí incluyen todas las ciencias sociales, ¿no? Y todas las carreras o profesiones asociadas a esta parte. Bien, entonces, hay aspectos también de nuestro cerebro que influyen en la vocación, ¿sí? Hay un aspecto hereditario también, y también cómo funciona nuestro cerebro nos puede ayudar a esos temas, ¿no? Lo importante es que nosotros vayamos alimentando nuestro cerebro, ¿ok? Digamos, me refiero a eh, proporcionando la información para que él pueda procesar correctamente. Aquí en este cuadrito, miren, eh, quiero que coloquen acá en sus casas 3 habilidades que ustedes tienen, 3 actitudes y la educación que usted quiere, que digamos, ha recibido, ¿no? Bueno, en este caso, o el caso, por ejemplo, de Janet, ella sí requiere ciertas habilidades que ha adquirido para su profesión, ciertas educación o certificados que ha retenido para ejercer su función y las actitudes necesarias, ¿sí? Porque es importante mirar que de la carrera que usted tenga algunas preferencias, ¿no? Sí sería bueno que usted le preguntara a Samuel y Natalia. Samuel, no sé si ya tenga alguna idea de qué estudiar, ¿sí? En el caso de Natalia, que si ya tiene alguna idea, Natalia, digamos que se oriente por alguna de las ciencias sociales humanas, pueda averiguarse con algunos familiares o amigos que tengan esa profesión. Por ejemplo, si Natalia quisiera estudiar medicina, pudiera de alguna manera con un amigo o con un amigo de un amigo o un familiar preguntar por esa profesión, ¿sí? ¿Qué va a preguntar?
cómo se siente la persona con su profesión, si está trabajando o no, o sea, si se consigue buen empleo para esa carrera, qué tan difícil es, ¿sí? Samuel nos escribe, dice que estudiar biología o diseño gráfico. Eh, Estudiar biología, entonces, biología puede ser una licenciatura o puede ser biólogo, pero lo que pasa es que no todas las universidades tienen biología como tal. Mm, Diseño gráfico, hay técnicos, hay tecnologías, hay profesión, ¿no? Y sí le recomiendo entonces que Samuel, si puede, tiene la oportunidad de conocer, o si conoce a alguien, perdón, que sea biólogo o que trabaje en diseño gráfico, profundizar con ellos esas carreras profesionales o tecnológicas. Es importante que también ustedes tengan conciencia de sus logros, ¿no? Revisemos en sus vidas si alguna vez a ustedes les han felicitado por algo que han hecho. ¿Qué logros han obtenido? Bueno, un logro es una meta que usted alcanzó, ¿sí? Y en la parte educativa es importante saber si durante el periodo académico han recibido algún reconocimiento, alguna felicitación de parte de sus docentes, ¿sí? Pregunto, ¿han tenido alguna felicitación por parte de los docentes? Natalia nos escribe, dice, siempre ocupo los 3 primeros puestos. Wow, muy bien, tiene muy buen rendimiento académico, Natalia. Y Samuel dice también, sí, sí, señor. Entonces, enfócate en tus logros, ¿sí? En tus logros personales, en tus logros educativos, en los laborales, en el caso de Janet, porque eso es fundamental para fortalecer su conocimiento de sí mismo, ¿vale? Vamos a mirar aquí cuáles son las carreras. Ah, Natalia también es deportista, de alto rendimiento, es competitiva. Carambas, ¿podemos saber en qué deporte? Wow, te felicito. Esa es el atletismo, ¿cómo es? El deporte madre. Estuviste de nacionales por el Valle, me imagino, ¿no? Representando Valle del Cauca, al Cauca. Okay. Y atletismo, ¿que estás en 100 metros, 200 metros o en alguna especialidad del atletismo? Fondo, salto, como nuestra Catherine Ibarwin. Ella es salto triple, ¿no? Y velocidad. Caramba, sí es competitiva. Muy bien. Bueno, yo más adelante diré, tuve el privilegio de darle orientación vocacional a nuestra medallista olímpica, Natalia Posulfain. Ah, caramba. Qué bien, qué orgullo. Qué bien. También a Samuel Pérez, ¿no? Quirós debe ser como familia del entrenador. Bueno, entonces acá hay unas carreras que les coloco aquí, unas carreras que son actualmente las mejores pagas. Claro que este formato fue el año pasado, todavía no ha salido este año, porque tú, puede ser que tenga algunas variaciones, ¿no?
Medicina es una de las carreras que los médicos pueden conseguir, no es tan difícil conseguir empleo. Desafortunadamente, ahora por el tema de pandemia, han fallecido en Colombia aproximadamente, creo que más de 40 médicos o 35 médicos y personal de salud, desafortunadamente por el tema de pandemia, ¿sí? Porque es un alto nivel de riesgo. Todas las ingenierías son bien pagas, el tema de estadística, ahorita el tema también de ingeniería de lo que es programación, diseño, en temas de ingeniería de sistemas. Eh, Bacteriología no, ha bajado mucho, psicología también no están pagando muy bien. El derecho, pues es que depende si tiene maestrías, si tiene especializaciones, aumenta los salarios, ¿sí? Entonces, las carreras que más se consigue empleo, y acaba de entrar Stephanie, bienvenida Stephanie. Las carreras que más se consigue empleo en Colombia son las primeras, donde hay bastantes vacantes, es relacionado, y en temas de oficios también, es la administración de empresas, en cualquiera de su función, se consigue bastante empleo. Mm, las carreras tienen que ver con la parte comercial también, las carreras o tecnologías que tienen que ver con mercadeo. Ahorita se está buscando de manera impresionante lo que tiene que ver con marketing digital, personas expertas en el tema de marketing, programación, auxiliares contables, ingeniería industrial, ¿sí? Los tecnólogos de gestión administrativa, ingeniería de telecomunicaciones, economía también, son básicamente esas son las carreras que más. No significa que en otras no se consiga empleo, pero es que hay menos empleo. Pero lastimosamente esas carreras donde consigue más rápido empleo, los pagos también no es que sean muy buenos, ¿no? Por lo que también pues hay mucha competencia en estas áreas. Entonces, vamos a volvernos aquí a esta diapositiva a mirar lo siguiente. Eh, Hay un aspecto del factor externo que ustedes deben analizar y tiene que ver con la familia, ¿sí? Y tiene que ver con los recursos. Porque si tú me dices, Samuel me dice, profe, yo quiero estudiar medicina, por ejemplo, aunque él no me dijo eso, pero un ejemplo, me dice que quiero estudiar medicina, él quiere estudiar biología. Bueno, vamos a utilizar biología, porque dentro de la medicina, digamos, puede ser. Eh, Medicina, yo le diré que bien, estudiar medicina es difícil, porque vamos a analizar el tema de recursos, ¿no? Si la persona tiene, entonces, el muchacho tiene buenos recursos económicos para estudiar una medicina en una universidad privada, donde los semestres están entre 7, 10, 15, 20 millones de pesos en una universidad, según la ciudad, semestrales. Aparte de que es una carrera que exige bastante, no solamente por matrícula, sino por otros aspectos, ¿no? Diciendo, no tengo los recursos económicos, quiero estudiar en una universidad pública. Sí, medicina también la hay en universidades públicas, como la Nacional, como la Antioquia, como la UIS. Y creo que la del Valle también la hay. Eh, pero acceder a estudiar medicina en la pública tiene que sacar puntajes bastante altos, muy altos, porque es la carrera que más exige puntajes ahorita del IFES, ¿no? A no ser de que el caso de la Nacional que haga sus propias pruebas y pasar, que son bastante difíciles. Entonces hay que tener en cuenta esos recursos, jóvenes. Tener en cuenta si en la ciudad donde usted está existe esa carrera. He encontrado chicos eh, que quieren estudiar astronomía. Excelente, muy bonita carrera, ¿sí? De poca demanda laboral, eh, y estudiarla en Colombia es bastante complejo, ¿no?
No significa que ustedes deben entonces buscar las carreras de su ciudad, porque hay que mirar si tienen los recursos o no, ¿no? Si tienen recursos de poder estudiar en Bogotá o en otra ciudad donde existan esas carreras, pues si los tienen, magnífico, ¿sí? El tema es no tenerlos. Por eso yo les invito a que primero revisen la educación técnica laboral, que tiene menos, que requiere menos recursos, ¿sí? Que termina rápido. La técnica laboral es año y medio, 2 años máximo, y son, pues, más o menos, en algunos técnicos puede costar cada semestre 600.000, 700.000, 900.000, hasta un poco más, pero solamente son 2 o 3 semestres y ya termina y sale a trabajar o a seguir estudiando en la noche, en fin, o para ser emprendedor, ¿sí? Bien, preguntas, mis queridos jóvenes. ¿Alguna pregunta? No sé, Natalia, Samuel, Janet. Bien, mientras entonces escribe Samuel, yo sigo con el proceso. Entonces tenemos el deseo del personal, los análisis internos y externos que acabamos de hacer, la carrera tentativa. Entonces es bueno que ustedes tengan un plan A y un plan B, ¿sí? Por si el plan A es difícil acceder, pueden acceder a un plan B, ¿ok? Eh, Otra recomendación que les hago es que si ustedes tienen ya una decisión vocacional, busquen qué universidades ofrece esa carrera, ¿sí? En su ciudad o fuera de la ciudad si tienen los recursos. Pregunta Samuel, profe, ¿qué considera que es más importante elegir una carrera? ¿Por pasión, por necesidad o por ganar dinero? Es que eso depende de varias circunstancias. Lo que yo recomiendo como orientador vocacional y psicólogo por 20 años de experiencia en esto, es que tú debes equilibrar una carrera que te apasione, ¿ok? Pero que tenga las tres cosas, Samuel. Que te guste, que te apasione, ¿ok? Eh, que tengas los recursos para estudiarla, económicos, sociales, culturales, etcétera, ¿sí? Y tres, que tengas la capacidad para estudiarla. He encontrado jóvenes que, y sobre todo en algunas ingenierías, que querían estudiar ingeniería civil, tenían un deseo y una pasión por estudiar increíble, pero unas materias no podían, y la verdad es que eh, cognitivamente no era muy difícil para ellos, ¿sí? Tenían los recursos, tenían el deseo, pero faltaba un poco de capacidad para eso, ¿ok? Aunque el ser humano tiene una capacidad impresionantemente grande. Y por último, el otro momento importante es que puedas ganar dinero. Es decir, todas las carreras, Samuel, te deben dar dinero. Pero el problema es que, por ejemplo, cuando voy a un colegio, a una clase de décimo, de undécimo, y pregunto qué quieren estudiar, hay siempre un grupo de personas que quieren estudiar medicina. Les pregunto,
¿por qué quieren estudiar medicina? Y muchos de ellos, o algunos de ellos, optan porque es que ganan mucho dinero. Y la verdad es que un médico no es que gane mucho dinero. Es más como eh, la impresión de las personas, ¿sí? La creencia que alrededor de la medicina hay mucho dinero. Sí lo hay, pero en ciertas especialidades de la medicina. Yo tengo amigos, vecinos inclusive de edificio donde yo vivo, que son médicos, psiquiatras, ¿sí? Que ganan lo mismo que gano yo, ¿no? Entonces, es relativo. La medicina sí da recursos, si tienes buenos recursos, si tienes una especialidad y no todas las especialidades. Pero el trabajo también es arduo y la inversión es terriblemente alta. Tengo amigos médicos que se quejan de que invirtieron más de 200 millones de pesos en sus carreras y lo que ganan todavía no les ha dado para completar lo que han gastado, ¿sí? Entonces eso es como relativo. Lo importante es que ustedes escojan una carrera que les apasione, que les guste, ¿sí? Una carrera que tengan la posibilidad de estudiar, económica, y una carrera que después les dé los recursos que necesita. Ahora, tengo muchos amigos psicólogos que no es que ganen mucho, pero son felices. Eh, Viven bien, ¿sí? Y también amigos administradores, ingenieros industriales, que estudiaron conmigo en una especialización que hice, abogados, y ganan normal, ¿sí? Y son felices. Es decir, que no necesita que usted gane los 20 millones de pesos o 15, en fin, para ser feliz. Usted puede llegar a ser feliz usted con su familia y tener, digamos, desarrollo, prosperidad, inclusive en una carrera técnica, ¿sí? Tengo un amigo que a los 45 años, un amigo no, un estudiante, que empezó a estudiar un técnico en panadería a los 45 años. Había trabajado como maestro de obra toda su vida, desde los 15 años, pero ya físicamente se sentía muy agotado. Que llegó a la oficina y me dijo que pues quería estudiar algo diferente. Entonces le hice la orientación vocacional y se fue por el área de la panadería. Se hizo su técnico en panadería y actualmente tiene su panadería propia, ¿sí? Poco a poco la ha ido construyendo y gana muy bien. Gana, me dice yo, a una panadería gana mucho más, me esfuerzo menos, me dijo, porque también la panadería requiere de mucho trabajo. Se esfuerza menos y gana más y tiene su propio negocio, ¿sí? Y se ha ido especializando más en temas de repostería, en temas de tortas y ahí gana mucho más, ¿no? Tiene más ingresos. Entonces, lo que ustedes quieran estudiar, bien, si tienen los recursos, si a ustedes les gusta, háganle. Eh, Todas las profesiones generan dinero. Lo que pasa es que algunas más que otras, ¿cierto? Pero todas generan valor, que es lo importante, ¿sí? Después de que tomen ustedes la decisión vocacional, desarrollen un plan de vida, se llama un plan de carrera, para que sigan progresando, para que sigan creciendo, para que sigan educándose, leyendo, formándose, que es lo que nuestro país necesita, personas como ustedes, como Natalia, como Samuel, como Janet, y como mucha gente que quieran seguir adelante, hacer el bien, progresar y hacer lo correcto. Entonces, ¿alguna otra pregunta, mis queridos estudiantes? Ah, bueno, muy bien, Samuel. Ok, Natalia. Entonces, muchas gracias por sacar este espacio. Natalia, ¿hay alguna profesión? Dime. Sí, sí, claro. Está carreras que tienen que ver con viajes. Están, por ejemplo, comercio exterior, tiene que ver con viajes. Hay hay unas tecnologías que tienen que ver con, ese es con, mm,
con turismo, ¿sí? Hay tecnologías. Eh, digamos, relacionado con el tema de turismo, es donde se viaja bastante, ¿no? A no ser de que quiera ser piloto de avión, ahí se viaja mucho, sí, que también es una carrera tecnológica, técnica también. Lo que pasa es que la parte de aviación es bastante complejo conseguir empleo, bastante complejo. Ok, bueno, muchachos, entonces que tengan una buena tarde, que vayan fin de semana, que estén bien y bueno, mucha suerte en sus proyectos, ¿ok? Muy buena tarde. Hasta luego. Chao, Nata. Chao, Samuel. Chao, Janet.